Saludo a todas y todos quienes nos siguen de manera virtual en las plataformas del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, a las ponentes que hoy nos acompañan y a las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género. Se encuentran con nosotras las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género, Farid Abud García, Lina Nango Molina y su servidora Elizabeth Escobedo Morales. Así como también saludo a nuestras invitadas ponentes, licenciada Laura Elizabeth Utrilla Méndez, en representación de la Secretaría de Igualdad de Género en el Estado de Chiapas. Doctora Sofía Sánchez Domínguez, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Maestra María Enriqueta Burelo Melgar, de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva Repare. Maestra Sofía Martínez de Castro, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Maestra Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo de cada año, llevamos a cabo esta ponencia con el tema Avance de las mujeres en la participación política y pública. Conmemoramos la labor que muchas mujeres de todo el mundo por décadas han hecho a favor de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. La ONU promulgó el Día Internacional de la Mujer en el año de 1975, pero esta se ha celebrado desde décadas anteriores. Destacar también que el 25 de marzo de 1911 se produjo un trágico incendio en una fábrica de Nueva York, donde murieron 123 mujeres y 23 hombres por no poder salir del edificio. Este hecho tuvo mucha repercusión en la legislación laboral americana y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer. Refiriéndonos a nuestro país, podemos señalar que a partir del siglo XIX y XX las mujeres iniciaron un largo camino para que sus derechos fueran reconocidos. Las mujeres estuvieron presentes en la independencia de México. Mencionar a Josefa Ortiz de Domínguez, a Leona Vicario, entre otras grandes mujeres. En la Revolución Mexicana, ¿cómo olvidar a las Adelitas? El ejemplo de Margarita Neri, una mujer con nombre propio. En esta lucha por conseguir los derechos de las mujeres mexicanas, en 1904 se conformó la Sociedad Protectora de la Mujer, en el cual su demanda principal fue trabajo y luego por sus derechos civiles y políticos. En 1953, en México, las mujeres lograron el derecho a sufragar. Reconocemos a Armila Galindo, política, escritora, maestra, oradora, periodista y activista feminista sufragista, quien en 1916 envió una ponencia al primer Congreso Feminista de Yucatán, La Mujer en el Porvenir, que causó revuelo entre las propias feministas. A Elvia Carrillo Puerto por su labor de defensa, protección, ejercicio e investigación de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en nuestro país. Cabe resaltar que Chiapas es pionero en el derecho al voto y a votar, de la mujer a votar y a ser votada, junto a Yucatán y San Luis Potosí. En Chiapas se estableció jurídicamente el derecho al voto de las mujeres en 1925. Destacar a Florinda Lazos León, activista política, defensora de los derechos de la mujer, quien participó activamente en la Revolución Mexicana y fue primera diputada en la historia de Chiapas, así como muchas mujeres que en esa época abonaron por el derecho al voto de la mujer. Reconocer también a Fidelia Brindis Camacho, quien en 1969 es regidora en el Ayuntamiento de Ocosocuautla de Espinosa y en 1970 es la primera presidenta municipal en la historia de nuestro estado. Hoy podemos ver que muchos espacios en lo político, cultural, educativo, entre otros, la mujer ha sobresalido. Podemos hablar que se han conseguido avances durante las últimas décadas. Hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género. La actual 68ª legislatura se integra por 25 diputadas
y 15 diputados. Más de 25 mujeres son presidentas municipales. En el Poder Ejecutivo que dirige el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, encabezan las secretarías de Estado igual número de mujeres y de hombres. Finalizar comentando que tenemos que seguir trabajando para empoderar a las mujeres y niñas, dado que con ello ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo. Tenemos que seguir trabajando porque las mujeres alcancen los mismos derechos laborales que tienen los hombres. En consecuencia, seguir promoviendo la igualdad y la no discriminación entre los géneros. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Farid Abud García, secretaria de esta Comisión de Igualdad de Género. Muy buenos días. Es un gusto saludarte, amiga presidenta, diputada, amiga Lina Nango, también parte de esta comisión. Es un gusto ver a tantas mujeres aquí, aunque sea por esta tecnología hoy en día que está tan avanzada, verlas y sobre todo mi reconocimiento a ustedes, consejeras, magistradas, también llévele un mensaje a nuestra secretaria de la Secretaría de Igualdad de Género, a la contadora María Mandiola, a todas ustedes que están aquí presentes. Para mí, mi reconocimiento porque han llevado sin duda la vida pública de nuestro estado muy en alto a la mujer. Quiero decirles y comentar mi mensaje y mi participación, pues dando muchas gracias a esta comisión, ya que previo estamos a un día del Día Internacional de la Mujer, y qué mejor que hoy empecemos a hablar de un tema tan importante, pero también que muy pocos han tocado, y yo creo que por ahí debemos de comenzar, porque realmente la realización de esta reunión es un paso más, como lo comentaba, para reafirmar los derechos políticos de las mujeres en Chiapas y en México. Hoy, como ya lo comentaba mi amiga compañera diputada, los tres poderes y los tres ámbitos de gobierno, también partidos políticos, los órganos electorales, toda la sociedad, creo que tenemos la obligación de responder al desafío de incrementar la participación de las mujeres, no solo porque además que es un derecho que les corresponde, sino porque también es el bienestar de la nación que ya lo está exigiendo y que lo vivimos día a día. Es de reconocer el compromiso y la disposición también, del igual como las que estamos aquí presentes, de promover que seamos más y más mujeres que estén en los espacios que se discuten los grandes problemas del Estado y del país, donde su aportación de ideas de ustedes y de muchas más sean las que se concreten acciones de gobierno para dar solución a todos los problemas que se vienen enfrentando. En México la participación política femenina sigue siendo un reto, no es algo que podamos callar, sigue siendo un reto. Debemos fortalecer y seguir incrementando la participación, también como seguir la colaboración, que sea una colaboración institucional siempre, y que no se debe perder el objetivo, que sea de construir una agenda con igualdad de género, donde se impulse a más mujeres que se integren en puestos de decisión, a candidaturas, así como a cargos de elección popular. Esta acción se debe ver fortalecida desde un ejecutivo que tenemos en el Estado, donde lo está plasmando en su plan de desarrollo estatal 2019-2024, que efectivamente tuvo una actualización en octubre del año pasado, y da mucha importancia porque le da el énfasis a que fomenta y habla sobre fomentar la participación y la representación política equilibrada entre hombres y mujeres. Es para cimentar la posición, sobre todo, que éstas deben de tener la vida política de nuestro Estado y de nuestro país. Debemos reconocer también, y sorprende que hace más de 160 años, por un grupo
de mujeres zacatenangas, pues estas exigieron por primera vez su derecho a votar y también de ser electas. Y gracias a eso, pues también las mexicanas seguimos escuchando voces retinentes, pero sobre todo que también seguimos viviendo exclusión y discriminación cuando intentan limitar nuestro acceso a la participación política, porque sobre todo es un derecho legítimo el que se tiene, pero que nos debe quedar en claro que existen muchas formas de violencia, además de esta, violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia política, y que ésta se ejerce cuando, pues desafortunadamente, se nos impide, se nos obstaculiza o también se nos dificulta que las mujeres participen en la toma de decisión, particularmente aquí en los gobiernos locales. Por eso es muy importante lo que retomaba mi compañera diputada Elizabeth, de que aquí en este honorable Congreso, además de que ya les dijo el número de diputadas que somos aquí, que aquí somos mayoría, también lo que se está tratando de llevar es de que en esta Comisión de Igualdad se esté trabajando con iniciativas para nuestra legislación cada vez que sea más precisa y contundente, que sea erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque necesitamos, aun así seamos mayoría, necesitamos la participación en otros estados también como el nuestro, de más senadoras, de más diputadas, de más presidentas municipales, regidoras, y eso ayuda a que la agenda de género sea un nivel nacional, local e internacional. El desafío de entidades es de que más mujeres representen y que sean representadas también no solamente en los cargos o candidatas ejerciendo el cargo que se postulan, sino que también defiendan las iniciativas y las propuestas que sean con perspectiva de género. Creo que eso está en nuestras manos. Algo que comentaba con anterioridad sobre el plan de desarrollo en nuestro estado, como comentaba en esta comisión de esta legislatura, un claro de ello es que aquí mi compañera Lina es de una de las que también promovió sobre que a los ayuntamientos se les hiciera que su plan de desarrollo municipal fuera con perspectiva de género. Entonces, desde ahí ya estamos empezando a poner nuestro granito de arena para que desde los ayuntamientos municipales ya se vaya acercando a lo que siempre hemos anhelado, que vaya con una equidad de género, pero sobre todo también igualitario. Yo creo que en nuestras manos está esta gran oportunidad de impulsar la sustantiva de mujeres en esta entidad y sobre todo sumar siempre en positivo para nuestro estado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Farid. Tiene el uso de la palabra la licenciada Laura Elizabeth Utrilla Méndez en representación de la Secretaria de Igualdad de Género en el estado de Chiapas. Muy buenos días a todas las personas presentes. Reciban un saludo de la contadora María Mandiola Totoricahuana. Una pregunta, ¿puedo hacer mi presentación? Sí, ¿Hacer mi presentación? No sé si me tengo permiso, perdón. Sí, está bien. Sí, un momentito. Ahí voy. Perfecto. Es algo muy sencillo, pero... ¿Sí lo ven? Sí, muy bien. ¿Sí? Perfecto. Pues bueno, nuevamente, muy buenos días a todas las personas presentes. Reciban un saludo de la contadora María Mandiola Totoricahuana, secretaria de Igualdad de Género, así como doy gracias a quienes integran la Comisión de Igualdad de Género y a la diputada específicamente Elizabeth Escobedo Morales, presidenta de dicha comisión, a las consejeras del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, con quienes he tenido oportunidad de colaborar a través del observatorio, también a la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y bueno, la compañera de lucha, la maestra Enriqueta Aurelio Melgar, con quien a través de la red Chiapas por la paridad efectiva hemos estado coincidiendo de manera continua, y bueno, a todas a quienes nos ven en la virtualidad. Efectivamente, estamos a unas horas de conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Sirve este evento para hacer un recuento de los avances de las mujeres en el espacio público, del reconocimiento de su participación política, que va ligada al protagonismo de sus acciones y que nunca más debe de considerarse seguir pagando un alto costo por el ejercicio del derecho a participar. La participación de las mujeres en la vida pública ha pasado desapercibida por décadas, y no es que no exista, solo que no había sido tan visible porque se cree que es la extensión de los roles de género de lo femenino. No se ve como un proceso de participación ciudadana, lejos del espacio privado, pero parte de él al exponer necesidades surgidas del mismo, siendo un derecho humano primordial y trascendental. La plena participación política de las mujeres representa para el Estado el reto de eliminar toda la forma de discriminación y violencia en la vida pública, buscando garantizar la igualdad de condiciones. El no hacerlo representa una amenaza a la democracia, y por eso es importante recordar que la inclusión de las mujeres representa una oportunidad para cambiar los patrones estructurales, como la violencia persistente que obstaculiza la libre determinación de sus derechos políticos y electorales y la participación efectiva en la vida política y pública del Estado. Desde la Secretaría de Igualdad de Género creemos en una participación incluyente y no discriminatoria, por lo que desde el Programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres y dentro de los 6 ejes rectores que maneja este programa, encontramos en alcanzar la participación igualitaria en el ámbito político, social y privado de las mujeres, niñas y adolescentes como uno de los ejes primordiales, y con base en esto voy a comentarles de los avances que se ha tenido desde esta Secretaría de Igualdad, unos cuantos por el tiempo tan determinado que tenemos, y pues bueno. Se ha instalado de estos 3 años a la actualidad 59 unidades de igualdad de género encabezado por desde una política de igualdad de género encabezada por las unidades de igualdad de género, las cuales se integraron por un mínimo de 3 personas, una persona en la titularidad de la unidad y las otras personas están adscritas en la sección de institucionalización y otros temas. Estas unidades son muy importantes porque aparte de generar 37 planes de trabajo desde que se iniciaron hasta el corte de diciembre de 2021, aparte de dar cumplimiento al Programa Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, es sin dudarlo un parteaguas dentro de las dependencias y entidades, porque siempre han existido sin duda alguna mujeres que han sabido que necesitamos seguir haciendo más avances a favor de las mujeres, pero no habían encontrado un mecanismo, estas funcionarias públicas que necesitaban estos procesos para que se sintieran acompañadas, porque la mayoría quienes conforman estas unidades de género son mujeres, son quienes las encabezan y están ahora poniendo a través de diferentes planes y programas ya a ejecución lo que es la transversalidad de la perspectiva de género. Y también la Secretaría de Igualdad de Género forma parte de las 4 comisiones que integran el Consejo Consultivo del Sistema Estatal para la Igualdad entre las Personas, que justo a través del programa estatal trata de lograr y conseguir esta tan anhelada igualdad entre hombres y mujeres. También se encuentra y contamos con un programa de formación en género que sabemos que los procesos de sensibilización, capacitación y formación en torno a género y derechos humanos para el funcionariado público son de suma importancia. Esto nunca hay que dejarlo de la mano, siempre hay que continuar capacitando y formando. Ha tenido resultados relevantes de llegar a 75,802 personas a lo largo de estos 3 años, en donde no quiero decir que por primera vez, pero sí ha sido posible que se ponga en el centro de la discusión de la visibilidad y del protagonismo de las mujeres. En estos cursos, talleres, diplomados y procesos de formación está en el centro de la discusión de las mujeres, cómo han avanzado, datos relevantes, pero también las causas estructurales de la violencia, y eso nos permite entonces seguir sensibilizando para entender por qué es tan importante crear los planes y programas, las políticas públicas, que permiten entonces que el funcionariado público pueda entonces seguir avanzando conforme a esto. Pero también contamos con diplomados en planeación e implementación de la política de igualdad. Este trabajo se logra con los ayuntamientos municipales. Se fortalecieron las capacidades de planeación y la implementación de las políticas de igualdad de los titulares de las instancias municipales de las mujeres de 35 gobiernos municipales.
porque ellos también forman parte de la vida pública, el Estado también forma parte y hacen política, pero sabemos que de repente les hace falta procesos de formación, y desde la Secretaría de Igualdad conformamos y damos estos diplomados que le permitan tener un programa de trabajo y ruta para implementar las políticas de igualdad en el ámbito municipal, que será una herramienta fundamental para el desempeño de su cargo, además de que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades de planeación de las titulares, permitiéndoles implementar y o ejecutar políticas públicas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las mujeres, niñas y población en los municipios, porque bien sabemos que cuando una mujer, luego siempre quiere que lleguemos más preparadas, pero también necesitamos estos procesos facilitados obviamente desde el Estado, y la Secretaría de Igualdad hace lo propio para que ellos tengan elementos suficientes para llegar. También se encuentra con el diplomado en gestión y empoderamiento político, y aquí se fortalecieron las capacidades de gestión y el empoderamiento político de 35 titulares de los gobiernos municipales. Este diplomado en una modalidad virtual de 120 horas, que se tiene como resultado un programa de trabajo por municipio que permite que las titulares puedan participar en la toma de decisiones públicas y políticas, considerando las necesidades de cada municipio, y con ello realiza las gestiones con perspectiva de género, porque justo queremos esto, que los planes y programas tengan perspectiva de género, como bien habían comentado las diputadas, desde un trabajo en conjunto con el legislativo, con el ejecutivo y con la secretaría, que forma parte también de estos procesos, podamos darles estos elementos a quienes están allá en los ayuntamientos y en los municipios, que sabemos que a veces no tienen todos los elementos necesarios para realizar su gestión, ahora con estos elementos puedan hacerlo. Pero no es lo único que se ha hecho, también se dieron 7 reuniones regionales con diputadas, de las cuales no dudo que alguna de ustedes fue parte de estas reuniones, con presidentas y presidentes municipales electos con el objetivo de impulsar la agenda por la igualdad en los municipios 2021 y 2024, teniendo un alcance total de 45 municipios. Estos fueron reuniones distritales, se realizaron con la finalidad de presentar el quehacer institucional de la Secretaría de Igualdad, porque es importante que sepan a las dependencias, los presidentes municipales, las regidoras, las síndicas, las mismas diputadas, qué está haciendo la Secretaría para poder ayudar en conjunto, pero se enfocaron principalmente en los siguientes objetivos: crear su instancia municipal para las mujeres, instalar su comisión de género en el Cabildo y crear los consejos municipales de violencia e igualdad, como un proceso donde las mujeres forman parte de los ayuntamientos en la toma de decisiones desde sus necesidades y con la representatividad de las ciudadanas a las cuales te tienen que llegar los planes y programas. Y bueno, también con el propósito de que cada municipio esté equipado con todas las herramientas para la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas. Desde el inicio de la administración se promovió que los municipios cuenten con estas instancias, y la verdad es que han venido muchos presidentes y presidentes municipales aquí a la Secretaría, se han reunido con la titular, se ha llegado a los municipios, se están viendo ya las instalaciones, las comisiones, y han habido avances relevantes, porque sabemos que es tan importante que a nivel municipio se trabajen ya directamente con los temas. Y bueno, y sin duda alguna, al darle visibilidad a las presidentas y a los presidentes municipales de la relevancia de los trabajos de CONI para las mujeres, ha generado que las directoras tengan mayores elementos de negociación e incidencia dentro de los ayuntamientos, ganando visibilidad y protagonismo. De las regidoras que son de las comisiones de equidad o de igualdad de género, también ya están ganando protagonismo a la hora de negociar, así como las síndicas, y estos son pasos importantes. Y tenemos un programa que nos orgullece mucho, que son los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, que este 2021 se contó con una cobertura de 30 municipios, que no es tema menor, porque el año antepasado, habían sido de 15, se incrementó al doble. Y estos centros, que es muy importante mencionar que a través de la detección de los intereses y necesidades en común de los grupos de mujeres que brindan herramientas de empoderamiento, se trabaja con las líderes de las comunidades, estas líderes que muchas veces necesitan estos espacios, que ya no son, pero se reúnen entre ellas, comentan, se genera una agenda de trabajo de las necesidades que tienen, y así pues se está fomentando y visibilizando la participación de las mujeres en el espacio público, que permite entonces la negociación política. Y se quiere lograr encaminarla a impulsar la autonomía y empoderamiento de las mujeres, incluyendo conocimientos teóricos y prácticos que permitan fomentar el desarrollo integral
de las mujeres. El año pasado se formaron 60 grupos integrados por 600 mujeres y 120 hombres, grupos comunitarios, los cuales tuvieron un proceso de formación, fortalecimiento, vinculación y o canalización en cuanto a sus intereses y necesidades, para entonces desde ahí saber qué es lo que requiere la comunidad desde y para la misma población. Y bueno, desde 2019 hasta la fecha, desde la Secretaría de Igualdad, con la titularidad de la secretaria María Mandiola, formamos parte del Observatorio de Participación de Empoderamiento Político, aquí junto con la consejera, las magistradas, la misma compañera de Repare, hemos sido parte de este proceso, en donde se han tenido grandes avances, y uno de ellos ha sido que siempre se acompaña entre mujeres. Nos hemos tenido oportunidad de acompañar a diferentes casos de violencia política, que no deseamos que hubiera ninguno, ¿verdad? Pero se da acompañamiento y se han realizado también diferentes campañas de visibilidad. Y quizás uno de los acuerdos, creo yo, más relevantes es que se tomó por unanimidad dentro del Consejo, es que la presidencia del Observatorio de Participación Política y Empoderamiento del Estado de Chiapas siempre esté presidido por una mujer. De manera que esto permita que las mujeres estemos sin discusión alguna, esté dentro de este observatorio en específico, pero también tenga esta representatividad, independientemente de quién sea la titularidad dentro del Instituto de Elecciones o Participación Ciudadana o del Tribunal, o bueno, puede ser hasta de la Secretaría, pero en este caso es bastante complicado. Entonces, es muy importante, todo esto es un poquito del poco tiempo que tengo para exponer acerca de lo que hacemos desde la Secretaría, pero quiero recordarles que en estos 3 años que se ha trabajado, se han implementado acciones estatales que puedan transversalizar la perspectiva de dentro de las dependencias y entidades estatales y municipales, procesos de formación y capacitación para el funcionariado público y la población abierta, hasta el trabajo de base con las lideresas de las comunidades, en donde definitivamente la participación política y pública se da, sea visible o no, porque las mujeres también somos seres políticos independientemente del espacio. Y algo muy importante, por una vida libre de violencia y en lo político y también en la participación pública. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la atención brindada. Espero no haberme pasado los 10 minutos, pero fue lo más puntual que pudiera haber sido. Muchas gracias, diputadas, compañeras con quienes tengo oportunidad de colaborar, y un saludo de parte de la secretaria María Mandiola. Agradecemos su participación, licenciada Laura Elizabeth Utrilla Méndez, en representación de la Secretaría de Igualdad de Género en el Estado de Chiapas. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la doctora Sofía Margarita Sánchez Domínguez, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Muchas gracias, diputada Elizabeth Escobedo. Agradezco mucho la invitación para participar con mujeres talentosas y comprometidas con los derechos y con la igualdad entre mujeres y hombres. Reconozco, por supuesto, al Congreso del Estado, a la Comisión de Género, esta iniciativa. Me parece, pues, que estas fechas, como el 8 de marzo o cada 25 o el 25 de cada mes, son fechas que nos deben de servir para reflexionar qué es lo que hemos hecho como sociedad y desde las instituciones para ir cerrando estas brechas de género. Creo que es muy pertinente, que es muy oportuno hacer este conversatorio justo en la víspera del 8 de marzo. Ya lo dijo la UNESCO, y aquí hay que hacer mucho énfasis, porque históricamente se pensaba que el 8 de marzo era para resaltar todas estas bondades que, de acuerdo con los estereotipos de género, históricamente nos vienen atribuyendo a las mujeres. La UNESCO ha dicho que el propósito de este Día Internacional de la Mujer es buscar la igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Es decir, no se trata de una conmemoración, es un reconocimiento de que todavía seguimos viviendo en una sociedad desigual. Cada uno de los derechos que hoy gozamos las mujeres como género no es más ni menos que resultado de luchas encarnizadas que iniciaron varios siglos atrás, mujeres valientes que sufrieron violencia política en razón de género, llegando incluso a perder a su familia, a sus hijos, a sus hijas, en aras de cambiar el orden social y erradicar la desigualdad más grande que pueda existir, que es aquella que se nace con la persona.
en razón de su género y que se agudiza a lo largo de la vida a partir de estereotipos. Tal desigualdad en materia de derechos humanos tiene su origen en nuestra cultura patriarcal, es decir, a partir de esas diferencias biológicas entre mujeres y hombres, como lo es la capacidad de concebir, la mujer ha venido o hemos venido siendo relegadas al ámbito privado para dedicarnos a la reproducción, al cuidado de las otras personas, hijas, hijos, marido, suegras, etcétera, en tanto que el hombre ha asumido el papel de proveedor y con ello pues la exclusividad para participar en los asuntos en el ámbito público. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en estos días de reflexión. Así pues, a lo largo de la humanidad, tales diferencias han generado roles y estereotipos de género que han estigmatizado, que han cosificado a las mujeres dentro de este sistema patriarcal, en donde solo el hombre tiene el poder y la mujer vive subordinada a él. La cultura patriarcal, con sus prejuicios y estereotipos de género todos los días y en todos los ámbitos y contextos, con sus diferentes manifestaciones, violenta a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Es decir, estamos hablando de violencia en razón de géneros. Pues se les sigue viendo a las mujeres inferiores respecto de los hombres. De ahí que el camino para erradicar esta violencia que se requiere para lograr realmente una paridad sustantiva ha estado llena de luchas ideológicas. Desde el siglo XIII, por ejemplo, se tiene noticia de que las mujeres de manera aislada empezaron a cuestionar esta posición de inferioridad que les había asignado el patriarcado, exigiendo un trato igualitario. Así, en este recorrido por la historia está Olympia de Gouges en 1791, en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, haciendo énfasis pues en que aquella Declaración de los Derechos en Francia pues se había olvidado a la mujer, se había invisibilizado. Y me voy a referir ya al siglo XX, en 1916, como bien decía la diputada, se genera el primer Congreso Feminista en Yucatán, cuyo principal objetivo era demandar el derecho al voto. Y fíjense, Yucatán, junto con Tabasco y Chiapas, en 1925 reconocen ese derecho al sufragio pasivo y al sufragio activo. Es decir, estamos hablando de un feminismo de coyuntura que existió en Chiapas y que por lo mismo desafortunadamente se fue diluyendo conforme pasaron los tiempos. Aunque hubo casos aislados de mujeres que tuvieron acceso a los cargos de elección popular, como Hermila Galindo, como Elvia Carrillo Puerto, como Aurora Mendoza Andraca o como la chiapaneca Florinda Lazos León, el derecho al sufragio pasivo en igualdad de condiciones con los hombres ha sido lento, lleno de obstáculos, de usurpación y de violencia política en razón de género. Ese camino para lograr la paridad inició en México en 1993, fíjense, apenas, o sea, tenemos cerca de 2 o 3 décadas cuando se empezaron a establecer las cuotas. Quienes militan en los partidos políticos se han de recordar, pues, que decían, bueno, había una recomendación que no se excediera el 70% del mismo género. Entonces se entendió como que, bueno, porque a las mujeres les demos el 30% de los espacios, es suficiente. Y esta recomendación después se volvió en una obligación, pero bajo este sistema de cuotas, hasta que en 2014 llegó la tan anhelada reforma de paridad en todo. Y me voy a permitir compartirles algunos datos que creo que son muy importantes. A ver, no me deja. A ver, un segundito. Ok. Si alcanzamos a ver esta diapositiva, ¿verdad? Listo. Ahí está. Fíjense, aquí podemos ver en esta gráfica, en el caso de la integración del Congreso de Chiapas, como en 1995, pues derivado de estas cuotas, bueno, teníamos 40 hombres en el Congreso y 0 mujeres. Y así,
En el 98, bueno, ya le dieron espacio 5 mujeres, en el 2001-2004 fueron 3, en el 2004-2007 fueron 6, en el 2007-2010 fueron 6, de 2010 a 2012 fueron 14, y justo en la siguiente legislatura, que creo que aquí se ve mejor, que es cuando viene la reforma en materia de violencia política, las mujeres tienen acceso a 24 curules y los hombres a 16. Y esta distribución más o menos se ha mantenido en 2018-2021. Las mujeres alcanzaron 2 curules más y en esta última integración, que además hay que recordar que el número de distritos se redujo y esto provocó que se perdiera un espacio, de tal manera que actualmente hay 15 hombres y 25 mujeres en el Congreso del Estado. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las presidencias municipales? Bueno, podemos ver cómo así de manera esporádica, poco consistente, hubo un poquito número de mujeres en la presidencia, hasta que después de la reforma, y particularmente con esta sentencia de Sala Superior, que obligó a los partidos políticos a postular mujeres en menos de 48 horas, gracias por supuesto al movimiento de la Repare, se alcanzó un número de 34 mujeres y el año pasado 37, y actualmente son 17 mujeres quienes están en estos cargos de elección popular. Es decir, se requirió pues de una iniciativa de reforma que impulsaron las mujeres desde el Congreso de la Unión para que pudiéramos tener acceso de manera paritaria y para que el día de hoy haya un mayor número de mujeres dentro de el Congreso de la Unión y en cada uno de los ayuntamientos. Pero además, la reforma de paridad en todo también alcanzó otros ámbitos. Por ejemplo, en el caso de los órganos electorales, pues actualmente somos 4 mujeres y 3 hombres. En la integración anterior fuimos 3 mujeres y 4 hombres. En el Poder Judicial, también en los tribunales estatales, han venido habiendo cada vez más mayoría mujeres, de tal manera pues que la paridad formal, por así decirlo, el día de hoy es una realidad. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya se puso sobre la mesa, hay en efecto una serie de obstáculos estructurales, la mayoría de ellos, como por ejemplo el suelo pegajoso, es decir, este doble rol o triple rol que muchas veces tenemos que asumir a las mujeres y que nos obstaculiza el poder decidir entrar al ámbito público. Están también los techos de cristal, cuando las instituciones te dicen sí, aquí hay paridad, pero en la realidad resulta que la paridad pues no se da en los cargos donde se toman las decisiones. Y están también los techos de cemento, que ahí es donde, diría yo, es donde realmente entra el empoderamiento, pero es poco el número pues de casos comparados con el suelo gomoso y los techos de cristal. Es decir, de acuerdo con datos que tenemos en el instituto, cuando las mujeres candidatas renunciaban, en la mayoría de los casos era por el suelo gomoso, después por el techo de cristal y pocas veces por el techo de cemento. Es decir, pocas veces somos las mujeres quienes no nos sentimos empoderadas, quienes no nos sentimos con falta de capacidad, y ahí es donde creo que podemos hablar de empoderamiento. El resto me parece que son condiciones que debemos de crear desde la sociedad y desde las propias instituciones. De aquí yo dejaría para la reflexión varias cosas. Creo que se ha avanzado mucho en el ámbito electoral, es decir, en el derecho al sufragio pasivo. Las instituciones hemos venido haciendo lo propio en materia de paridad y en materia de violencia política, pero hay que voltear a ver ahora, como bien lo decía Liz Méndez respecto de las políticas que ha implementado la CEIGEL, tenemos que voltear a ver ahora qué pasa con esta integración de gabinetes paritarios que también tienen la obligación de hacer. Y esto en los 3 poderes del Estado, no solamente en el Ejecutivo o en el Legislativo, no, también en el Judicial y en los 2 gobiernos, en los 2 niveles de gobierno. Es decir, realmente las mujeres en el Ejecutivo, en la gubernatura, están ocupando cargos de decisión, les están permitiendo este acceso. ¿Qué sucede también en el ámbito municipal, que es donde más violencia o más recrudecida está la violencia en contra de las mujeres?
¿Dónde están las mujeres? Aquí lo que se busca con esta paridad sustantiva sí es que lleguen las mujeres al Congreso, pero que lleguen al Congreso y puedan tomar estos cargos al igual que los hombres. Es decir, no se vale que les asignen las comisiones que históricamente se han asignado a las mujeres por estereotipos de género, ¿no? Las mujeres también deben de estar al frente de las juntas de coordinación política, de las mesas directivas. Lo mismo sucede en los ayuntamientos con las regidoras, ¿no? Las regidoras históricamente también pues les atribuyen funciones como organizar las fiestas del pueblo, como llevar temas que también corresponden a estereotipos de género. Ahí es donde creo que las instituciones tenemos que estar muy al pendiente para dar este acompañamiento. Tenemos también que fomentar redes de mujeres, quienes estamos ahora en cargos de decisión, tenemos que hacerles un camino más fácil a las mujeres que vienen atrás. Necesitamos generar este compromiso sororo, sin importar cuál es nuestra ideología, de qué color está pintado nuestro corazón. Por el simple hecho de ser mujeres tenemos este compromiso pues de ir haciendo estos caminos. Hay también una materia pendiente para el Congreso del Estado, quedó pendiente la armonización en materia de violencia política en razón de género. Hay que recordar pues que la LITESH, que preveía toda esta armonización, quedó derogada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por falta de una consulta indígena, porque esta ley también regulaba otros temas en materia de derechos indígenas. Entonces ahí está, hay que voltear a ver ahora que hay tiempo para que el Congreso pueda realizar todos los foros necesarios para poder lograr esta armonización. También creo que es importante que este sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres se fortalezca. Se requiere este compromiso, esta colaboración. Con la diputada Escobedo tenemos el gusto, el honor de estar al frente de la Comisión de Participación Política de las Mujeres, y por supuesto que hemos venido insistiendo pues dentro de las instituciones la necesidad de voltear a ver el tema de violencia política también en los cargos de designación, las responsabilidades que tienen los órganos internos de control, en fin. Yo terminaría diciendo que en este proceso extraordinario que ya iniciamos y que el viernes concluyó el registro de candidaturas, por supuesto que el Instituto también está garantizando la paridad. 211 mujeres de un total de 418 personas que van a estar en contienda, y me refiero en todos los cargos, desde la presidencia hasta las suplencias. Están protegidas en sus derechos, y estaremos muy al pendiente pues para brindarles todo el acompañamiento desde el instituto al efecto de que puedan ejercer cabalmente estos derechos. Hasta aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sofía Margarita Sánchez Domínguez, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la palabra la maestra María Enriqueta Burelo Melgar, de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, Repare. No tiene sonido, maestra. Tu micrófono, querida Enriqueta, María Enriqueta, tu micrófono, no te escuchamos. Hola, buenos días. Todavía es muy importante participar en estos conversatorios que nos permiten intercambiar ideas, ver los avances que se han logrado desde las instituciones en los temas de igualdad y participación política de las mujeres. En mi caso, ha sido un trabajo de toda la vida luchar porque las mujeres estemos en los lugares donde se toman las decisiones. Nos pareció un sueño hace años a Lenita Kramsky, Araceli López Trejo, Nancy Zárate y varias amigas que se llegara a estos logros que hoy estamos viendo. Teníamos legislaturas con 2 mujeres, con 1 mujer, con 3 mujeres. Afortunadamente, varias de estas legislaturas, a pesar del número de mujeres, se comprometieron y logramos importantes avances, como el hecho de la primer ley que se logró cuando estaban solo 2 mujeres en
en la Diputación eran Emma Toledo del PRD y Magda Cielo Villanueva del PRI, se logra la primera ley de atención a víctimas de violencia familiar. Entonces es importante, aparte del número de mujeres, que las mujeres que estén dentro de las legislaturas estén comprometidas con los avances de las mujeres. El día de hoy ya tenemos a 3 legislaturas a las que llevan el calificativo de legislaturas de la paridad, y entonces yo sí les pediría, por ejemplo, a la Comisión de Igualdad, que yo creo que sería la indicada para ello, en unión de las de investigadoras de las instituciones académicas y de las organizaciones civiles, de los colectivos como Repare, que nos organizáramos para evaluar a esas 3 legislaturas, ¿no? Pues la actual todavía está iniciando, pero sería importante ver qué impacto ha tenido la presencia de más mujeres en los congresos. Se han logrado más iniciativas a favor de las mujeres, se han logrado establecer sinergias con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué se ha logrado a partir de la llegada de más mujeres a los congresos? Eso es muy importante evaluar para también fijar el rumbo, qué es lo que se necesita hacer. Por ejemplo, una deuda pendiente que existe con las mujeres es el tema del derecho a decidir, ¿verdad? La despenalización del aborto es un tema que ha quedado pendiente en estas legislaturas. Sé que para muchas eso es un tema polémico por cuestiones religiosas que han salido a relucir en un momento dado, no solo en el Congreso local de Chiapas, sino en otros congresos. Pero en mi caso, por ejemplo, yo soy católica, pero me sumo a este grupo que en México ha hecho importantes logros en este tema, Católicas por el Derecho a Decidir. Creo que cuando uno está dentro del ámbito público, la religión se debe dejar a un lado si es necesario la aprobación de iniciativas o propuestas que son en beneficio de las mujeres. Y creo que todavía ese es un pendiente para las mujeres de Chiapas. Otra tarea que no por ello menos importante es el hecho de que desde la legislatura pasada se hizo la solicitud a partir de unas compañeras de la organización civil que el nombre de doña Florinda Lazos esté presente en el muro de honor del Congreso del Estado. Es curioso que se ha ignorado el nombre de doña Florinda Lazos y que no esté siendo la primera diputada local en 1925, como bien señaló la consejera Sofía, que en este movimiento que se dio en el sureste y que tuvo como logro que Tabasco, Yucatán, Chiapas, Puebla y San Luis Potosí nos adelantáramos al resto del país y tuviéramos desde 1925 una legislatura que permitía el voto a las mujeres. Entonces yo se les pediría su apoyo para lograr que en breve tengamos el nombre de doña Florinda Lazos León en el muro de honor del Congreso del Estado. Eso es muy importante. Muchas cosas ya se han dicho, la consejera Sofía, ¿verdad?, ya adelantó la necesidad que quedó pendiente en la legislatura pasada, el tema de violencia, de legislar en el tema de violencia política hacia las mujeres por razones de género, que quedó pendiente la vez pasada y que hoy es importante volver a retomar, no solo este tema, porque iba en paquete con la ley electoral que desafortunadamente fue echada para atrás, entonces es de urgencia
volver a retomar todo este paquete de iniciativas que quedó pendiente en la legislatura pasada. ¿Y por qué es tan importante la presencia de mujeres en los diferentes ámbitos de toma de decisiones? Porque considero que la visión de las mujeres es una visión diferente. Hombres y mujeres tenemos una visión diferente de ver las cosas. El mundo está conformado por hombres y mujeres. Las mujeres simplemente aquí en Chiapas somos más de la mitad del padrón electoral y entonces necesitamos estar representadas. Necesitamos que nuestra voz se oiga, que nuestras necesidades estén presentes en los planes de cada municipio, en el plan estatal de desarrollo del Estado. La presencia de las mujeres y sus necesidades deben ser un objetivo primordial, tanto del Estado como de los 3 niveles de gobierno. Por ello, para la Repare fue muy importante participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y en la medida que hemos tenido la oportunidad también dar nuestra opinión en los planes municipales. En la administración pasada participamos en Chiapa de Corzo en la elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades Municipal para Chiapa de Corzo. Estos ejercicios son muy importantes. Y una anécdota de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, cuando llega de presidenta de Chile, con una posición claramente feminista, ella transforma muchas formas del ejercicio del poder. Impulsó medidas que ampliaron el acceso de las mujeres a medios contraceptivos y también en leyes que protegieron a madres trabajadoras contra la discriminación laboral. Ha sido muy triste que la mayoría de mujeres que han ejercido este cargo de presidentas de sus países en América Latina y en Centroamérica no han trabajado y muchas veces hasta han evitado trabajar con organizaciones de mujeres y por supuesto han evitado ser llamadas feministas. Pero ¿qué pasa, verdad? El feminismo es una posición, una actitud que lo que trata es de lograr un mundo mejor, no solo para las mujeres, también para los hombres. Los hombres se ven beneficiados muchas veces con los logros que las mujeres hemos alcanzado en diferentes niveles. Por ello es muy importante promover acciones afirmativas, promover todo tipo de acciones que conduzcan a la presencia de más mujeres. Y por ejemplo, es un logro en esta legislatura la presencia de 7 diputadas indígenas. Yo lo aplaudo de manera festiva, me encanta, y sobre todo la presencia de Petrona, ¿verdad? Y de otras mujeres indígenas como la compañera del PT, que además tienen un brillo propio. Ellos han sido escritoras, han destacado con sus en otras actividades tanto culturales como políticas, y entonces la participación de ellas es trascendental porque en el Congreso se necesitan acciones muy importantes para el fomento de la cultura en nuestro país, ¿no? Hay a nivel internacional, propiciada mucho en países como Colombia, la economía naranja, que tiene que ver precisamente con la presencia de la cultura y la economía en los países de desarrollo. Está, por ejemplo, aquí nuestra querida amiga Cecilia López Sánchez, que ya fue presidenta municipal de Oxchuc, y en 2 ocasiones, esta es la segunda vez que es diputada local. Yo sé que ella abonará mucho con su experiencia
Y yo en pláticas con las niñas indígenas hace muchos años les platicaba de María Gloria. Al margen que estemos de acuerdo con la política de María Gloria como primera presidenta municipal indígena en Oshchuk, ella rompió paradigmas. Y la presencia de María Gloria finalmente dio la apertura para que mucho más mujeres indígenas no le tuvieran miedo a ser regidoras, aspirar a ser síndicas, aspirar a ser presidentas municipales y aspirar a ser diputadas locales. Y hoy estamos viendo ese logro. Así también es importante traer a colación ese concepto tan trillado, pero a la vez tan esencial en las relaciones entre mujeres, que es la sororidad, la complicidad entre mujeres. Gracias a ella fue posible la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque esto fue resultado de la unión de las diferentes fracciones, claro que coordinadas por la doctora Marcela Lagarde, pero las panistas, las priistas, las perredistas, las diferentes fracciones del Congreso de la Unión, las mujeres estuvieron aliadas en este tema que de otra manera no hubiera podido avanzar. Por ello es muy importante que a nivel estatal también seamos cómplices, ¿verdad? Las diputadas de las diferentes fracciones parlamentarias sean cómplices y aliadas en la presentación de iniciativas. Que el pertenecer a una u otra fracción de determinado color no sea obstáculo para que los trabajos sigan adelante. Esta legislatura tiene a varias legisladoras con experiencia, como Sonia Catalina Álvarez, Elizabeth Escobedo, Cecilia López Sánchez, Fabiola Richie Distel, que ya conocen el entramado del aparato legislativo. También tenemos a María Roselia Jiménez, quien ya fue diputada federal, y veo también a muchas jóvenes que espero aporten una visión renovada de hacer política. Siempre he creído que ese intercambio de experiencias entre generaciones es sumamente enriquecedor. Les dejo de tarea una reflexión hecha por la filósofa Clara Ampudia, a quien recientemente escuché en una conferencia. Ella decía que la energía de las mujeres es imparable, que ya no hay retroceso, pero que sin embargo ella estaba preocupada, y yo creo que no es solo ella, ya que decía que si esta energía está transformando el poder, porque si el poder sigue siendo patriarcal, ha sido un desperdicio la llegada de tantas mujeres al poder. Las mujeres tenemos la obligación de feminizar la política, de romper las formas de hacer política y hacer una política propia. Simplemente aquí en el Congreso, a pesar de que regularmente en la mesa de coordinación política hay una mujer y en la Junta está un hombre, así ha sido en la legislación pasada y así ha sido en esta legislación, espero que este espacio de la mesa no lo pierdan las mujeres. La vez pasada, cuando Elizabeth Bonilla termina su encargo, fue sustituida por un hombre. Y yo les preguntaba a las diputadas en ese momento, ¿y por qué ustedes no se aliaron y propusieron a otra mujer que ocupara el cargo de Elizabeth Bonilla? Es ahí la importancia de la sororidad, es ahí la importancia de reconocimiento de liderazgos. Entonces, ese espacio de la mesa no se debe de perder, y en esta legislatura siempre debe estar ocupada por una mujer. Esa es la tarea que les dejo, esa es la reflexión,
pero tengan también, por otro lado, la seguridad de que las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos como Repare siempre estamos dispuestas a estar con ustedes cuando así lo necesiten. El hecho de ser diputadas no quiere decir que no sean víctimas de violencia política en sus diferentes facetas, y estamos aquí para apoyarlas y colaborar con ustedes en todo lo que se requiera a favor de la participación política de las mujeres, y que esta democracia paritaria, que en mucho tiempo fue un sueño, no solamente sea un sueño, sino sea una realidad que traiga consigo ventajas para las mujeres en Chiapas. Muchas gracias, Gracias. maestra Enriqueta Burelo Melgar, de la Red de Chiapas por la Paridad Efectiva, Repare. Muchas gracias por su participación. Tiene el uso de la palabra la diputada Cecilia López Sánchez, diputada por el Distrito 20, con cabecera en Las Margaritas, Chiapas. Bueno, legay, yash copojon chavos balukta tojolik, yametik diputadas, te jayebatik, te yakatik, te yilbelotik, y chaspati bala botanik ta tulutul, vayal yutzil kotan, te bitil, ya kotik ta aye, tas 21, te biti al te escuchineltik, tas pamalum, Chiapas, pero sobre todo hayun, te biti al te escuchineltik, te jotik, te batzil ans, batzil vinikotik, tas lumaltik Chiapas. Peshko pojon takashlanko para que ya vais tojol, pero antes ichas pati bala botanik ta tulutul, lumal te me yakatik ta yil belonik, pues ichas pati bala botanik, mux koplal te bitil, ya kotik ta aye, te bitil, ya hech chapambatik, te bitil yash ochotik ta tunel, te jotik ta ansotike, mux koplal te bitil manchukla shibotik, manchukla ankotantik, mux koplal te jotik te ansotike, kak batik ta ilel, kak tik ta ilel te aisnopi balkuntik, kak tik ta ilel te mahki taibatik, kak tik ta ilel te bayal, te bitil, te ansetike yakalik ta vokla heltas 21, te mayuk ich el tamuk, ta jujun lum, ta jujun paraje, te banti batzil ans batzil vinikotik. Pero bueno, escopojon ta kashlanko, pasa y perdón, banti hich, banti mahichish lok te kayeta tojolike. Pues bien, como siempre, los tiempos son muy limitados, pero bueno, es muy importante que, como siempre les he comentado, mi saludo haciendo reverencia a su corazón, a cada una y a cada uno que nos estén viendo por estas diferentes plataformas de las redes sociales, pero sobre todo que he dicho en mi lengua materna, que me da mucho gusto poder estar en este momento compartiendo nuestra experiencia como mujeres, todas la carrera, el trabajo que hemos hecho como mujeres indígenas, no indígenas, creo que compartimos sobre todo todavía las grandes desigualdades que vivimos aún las mujeres. Quiero comentar que nosotras, bueno, en mi caso, he tenido la fortuna, por supuesto, de ya estar incursionando en este ámbito político, y que bueno, desde mi formación como psicóloga social y con una maestría en desarrollo humano, pero sobre todo con una identidad presente como indígena, como mujer, ha sido muy, muy importante, pero también ha sido muy fuerte para mí como mujer, como indígena, porque el camino no ha sido fácil para mí, ha sido un camino bastante complicado, un camino en el que no solamente por el ser mujer, sino por el ser mujer indígena, sino por empezar desde un ámbito de pobreza, pero además también desde esta situación social que vivimos las mujeres indígenas, racismo, discriminación, y que conlleva a varias críticas en el ámbito social. Inclusive entre nosotros los pueblos indígenas, en la población de varones indígenas, en el que como una mujer indígena ahora va a ser presidenta municipal o ahora va a ser diputada, cómo nos va a tener entre su tsek, es decir, entre sus faldas, entre su nagua, como si solo los hombres somos los que hemos gobernado. Entonces ha sido un proceso complicado, por supuesto, para mí, pero también debo compartir que en mi caso ha sido muy importante reconocer
y empezar un proceso político desde el respeto de nuestra estructura comunitaria como pueblos indígenas, porque el proceso político de dos poblaciones, tanto población mestiza como población indígena, es diferente y logro palparlo desde que estoy ahora en este ámbito social mestizo y logro palpar el ámbito social político desde que somos nosotros indígenas. Tal vez en el ámbito social mestizo político el proceso es muy diferente al caso de nosotras las mujeres indígenas. En nosotros en la población indígena hay una estructura que es el pilar fundamental de la política de nosotros los pueblos indígenas. Y me estoy refiriendo a una estructura tradicional de autoridades tradicionales que por milenarios años ellos son los que han direccionado la política para los varones, pero que estaban acostumbrados solamente a direccionar a varones y no a mujeres. Entonces, cuando yo empiezo, por supuesto, a incursionar en la política, pues lo primero que hago es eso, acercarme precisamente con toda esta estructura tradicional, que es el pilar fundamental de la política, desde nuestros chuicales principales, extules, una estructura importante, y no solamente es en el caso de Uchuc, sino en el caso de casi todos los pueblos indígenas, hay una estructura tradicional, y que por eso ahora se suena tanto lo de los usos y costumbres, que eso es la esencia de los usos y costumbres, esta estructura comunitaria tradicional. Quizás en la política mestiza, social mestiza, pues no tengan que pasar por eso. En mi caso, cuando fui presidenta municipal, tenía que pasar por el proceso de usos y costumbres, que una estructura de usos y costumbres tuvieran que decir, va Cecilia para que nos represente como candidata, pero no todavía como presidenta, porque había que pasar el proceso constitucional. Entonces, al pasar el proceso constitucional, tenía que competir con los otros partidos políticos para ver si podíamos o no ganar una elección. Finalmente, en mi caso, he hecho una política, digamos, de lleno, de raíz, de tierra. No ha sido por herencias políticas que bueno, eso también ayuda, de alguna manera me ha ayudado a mí particularmente, porque eso me ha legitimado aún más el trabajo de raíz con la gente. O sea, no están pensando en que pues es que le heredaron el poder, pues es que su marido era presidente municipal y le dieron el poder. O sea, definitivamente no, eso me ha ayudado muchísimo. Por supuesto que me ha costado un poco más para obtener el reconocimiento de los varones. Bien, ¿cómo empezamos nosotros los pueblos indígenas en todo esto? Debo reconocer que el movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha sido el parteaguas para nosotros los pueblos indígenas. Lamentablemente, tal vez todavía no logramos consolidar, aterrizar el tema, pero prácticamente el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional no solo vino a abrir las puertas para todo Chiapas, que corrió sangre, tuvieron que sacrificarse vidas de mis hermanos indígenas, y que por supuesto honro su memoria a favor de ellos, la participación de la comandante Ramón al irrumpir la comandante Esther, al irrumpir una sesión en el Congreso de la Unión, en la Cámara Alta, y que recuerdo ahí algunos personajes políticos en ese momento que decían, no se puede avasallar la tribuna. O sea, una actitud en el que no se le permitía a la mujer indígena utilizar el micrófono en un recinto legislativo. Eso, por supuesto, que abrió la puerta para muchas mujeres indígenas, entre ellas yo, y decir, claro que podemos las mujeres indígenas. Nos va a costar mucho, pero pues tenemos que estar, por supuesto, estarnos preparando en el ámbito político, en el ámbito profesional, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito social, en todos los ámbitos, pero sobre todo irnos presentando en el ámbito de los varones, donde tenemos que hacer presencia, pero con fundamentos. Ahora bien, hemos estado, por supuesto, en una lucha constante, en una lucha constante, donde nosotras las mujeres indígenas, básicamente el avance quizás es significativo, es importante,
pero aún todavía falta mucho por hacer. Me queda claro que todas las mujeres indígenas ha sido muy difícil para nosotras, pero lo es aún más para nosotras las mujeres indígenas. Yo por eso aplaudo, ya la maestra Enriqueta mencionaba hace un momento que somos 7 mujeres indígenas hoy en el Congreso, pero hay un problema muy fuerte. Aún seguimos sufriendo la usurpación de espacios, aún aplicándose las acciones afirmativas, que por supuesto el IEPC y bueno, muchos acuerdos que se fueron dando que bueno, tenemos que irlo consolidando mediante estos acuerdos internacionales, como es el convenio 169 de la OIT, que tenemos que hacer un hecho, el someter a consulta y consolidar qué quiere decir ser indígena. ¿Qué quiere decir ser mujer indígena? ¿Por qué no bastaría solamente con que me conviene ahora decir que soy indígena para incursionar a ser diputada, para incursionar a ser diputado federal o diputado local? Es que no es por conveniencia. Hoy algunos distritos, las mujeres indígenas no se sienten representadas por sus legisladoras porque no son indígenas. No podemos compartir realmente nuestras costumbres, nuestras tradiciones, ni mucho menos con algunas que dicen haber hecho una investigación. No es lo mismo que ser y vivir, ser indígena. En realidad es una situación muy complicada para nosotras las mujeres indígenas, desde nuestra vivencia, desde nuestra carencia, desde nuestras limitaciones con la población indígena varón, desde cómo logro que me acepten, desde cómo logro que con mi trabajo sea aceptada como indígena. Esta es la parte que por supuesto es realidad, que a pesar de ser 7 mujeres indígenas hay usurpación de espacios y eso lo tenemos que ir trabajando. Yo creo que es parte de mi compromiso, lo he mencionado en varias ocasiones, que tenemos que consolidar la consulta para que en esos distritos donde todavía no es que no hayan mujeres indígenas con capacidades, claro que lo hay. Hoy hay muchas mujeres indígenas profesionistas, políticas, entregadas con el corazón. El problema es muchas veces las cuestiones de pobreza, de economía, que por supuesto tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces, ese sería parte de mi preocupación, por supuesto, y creo que necesitamos, sin lugar a dudas, tener que no solamente fomentar nuestra cultura, nuestras tradiciones. Creo que eso, como pueblos indígenas, somos muy ricos en cultura, somos muy ricos en tradiciones. Ya lo veíamos hace un momento, que es parte, por supuesto, en este proceso del carnaval que se acaba de dar, donde jamás habíamos visto una mujer indígena tzotzil en San Juan Chamula, como una demarcación importante de la población indígena, San Juan Chamula como el ícono importante de nuestros pueblos indígenas, que haya habido una mujer indígena tocando guitarra y cantando en el carnaval de San Juan Chamula. O sea, eso era inadmisible años atrás. Hoy, en este reciente carnaval, dicen, caray, bueno, eso es parte de, por supuesto, de los avances que cada día más mujeres tienen que irse armando de valor, tienen que irse valorando también, por supuesto, como mujeres, porque nos han hecho creer que nosotras, siendo mujeres y siendo indígenas, pues que no servimos, que no pensamos, que somos mujeres de segunda, pero tenemos que darnos también el valor de decir sí es posible que pueda, que me vean por lo que pienso, que me vean por lo que digo, que me vean por lo que sé, que no me vean simplemente como una mujer, ¿no? Ese es un trabajo que tenemos que ir haciendo las mujeres, así lo considero, porque bueno, desgraciadamente en la sociedad, y creo que lo vivimos todas las mujeres, en la sociedad aún nos siguen viendo no por lo que pensamos, no por lo que sabemos y somos capaces de hacer. Nos siguen viendo como mujeres, los varones nos siguen viendo como mujeres, como un símbolo sexual, ¿no? O sea, casi una radiografía, a ver cómo está, si le doy o no chance a la candidatura. Es real. Estos techos de cristal que hemos estado manejando mucho, pues es parte de esos techos de cristal. Nos topamos con eso y decimos, caray, entonces debo ser bella para poder acceder a la política. O sea, y eso lo sufrimos las mujeres, pues, más nosotras las mujeres indígenas. Entonces, tenemos que ir trabajando las mujeres, no tanto por lo que físicamente somos, sino por lo que somos capaces de pensar, por lo que somos capaces de hacer, y que somos también con toda la capacidad de contribuir para el beneficio y gobernar
desde nuestra comunidad, desde nuestro municipio, desde un ámbito legislativo como ahora. Por supuesto, quiero reconocer a todas mis compañeras mujeres indígenas que desde nuestra trinchera hacemos lo mejor que podemos. Y por supuesto también reconocer a todas las mujeres indígenas que estuvieron antes que nosotras, han hecho un trabajo extraordinario, no podemos descalificar, yo lo decía, nosotras las mujeres indígenas aún seguimos siendo minoría, entonces no caben ni los celos, ni las divisiones, ni las competencias. Aquí debemos de unirnos, aliarnos y seguirnos aplaudiendo todas las mujeres, pero más entre nosotras las mujeres indígenas, desde lo que nos guste hacer. Así que de verdad es muy importante para mí que resaltar esta parte y se han creado varios espacios hoy en día, preocupada por la consolidación de la participación política, social, económica de nosotras las mujeres indígenas, que ahora hemos creado varias organizaciones de mujeres indígenas, con mujeres indígenas, para mujeres indígenas. En algunas ocasiones habían organizaciones mixtas, es decir, mestizas e indígenas, y finalmente yo recuerdo una antropóloga que decía, es que cada partido tiene su indita, decía, ¿no? Cada partido tiene su indito, y efectivamente éramos utilizados, así como que, ay, sí, el indito, para que vean que sí estamos considerando a la población indígena, ¿no? Entonces, hoy hemos estado caminando un poquito más y decir, lejos de ser inditos ahora sí, pero ya con pensamiento, ya con derechos, tenemos que irlo exigiendo también, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte importante y deseo de todo corazón, de verdad, que estas nuevas generaciones y con toda esta apertura que se está dando desde el gobierno del Estado, desde el gobierno federal, desde el IEPC, desde todos estos, los temas los tenemos que ir poniendo en la mesa para que se vaya consolidando y de verdad que cada día y cada vez tengamos mujeres siempre con bastón de mando. El bastón de mando no lo traemos cualquiera, es un ícono importante traer un bastón de mando que lo traían solamente los varones. Que lo traiga una mujer, a veces se sienten como un poco incómodos los varones, porque como un bastón de mando ahora lo debe traer una mujer. Bueno, pues ya lo traemos, ¿no? En mi caso, es mi tercer bastón de mando. Tengo un bastón de mando cuando fui presidenta municipal, un bastón de mando en la 66 legislatura y ahora este bastón de mando que orgullosamente y dignamente y honrosamente como indígena lo porto, porque no es en realidad como se dice un bastón de mando, sino más bien es un compromiso, sino más bien es traer el pueblo en el corazón, es traer las carencias, es traer el compromiso de tanto retraso, de tanta desigualdad que tenemos los pueblos indígenas. Tenemos que seguir redoblando esfuerzos para que los que ya estamos los que vengan se sientan verdaderamente representados por nosotros que estamos ahora aquí, porque gracias a esa población no es dar esperanzas, sino tenemos que dar vida. No se trata de dar esperanzas, tenemos que dar vida y eso compromete un trabajo de raíz y profundo para con nuestra población indígena. Y bueno, no estamos peleadas con las mujeres mestizas, al contrario, por supuesto que también nos han enseñado mucho, o sea, un trabajo extraordinario de muchas mujeres mestizas que hemos ido aprendiendo de ellas, pero aterrizándolo desde nuestra cosmovisión indígena, política, social, económica. Hay un trabajo mucho por hacer, pero estamos comprometidos con eso. Así que, reciban un cordial saludo, todas mis grandes felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo cada una, y pues estoy a las órdenes como siempre. Mero boko la balik, y chaspatiba la botanik tapisilik, y kabetikipal, mashivesh, ochanikuk, anik, ichatamuk, meel mamal, ansvinik, el colel, taspisil, temahahich, las pastique, kunkun, yayilotik, belteslumaltique. He dicho que las mujeres indígenas le entren, que no tengan miedo, que la base fundamental de estar en una política es aprender a respetar nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones milenarias, que se basan en el respeto de una autoridad tradicional, que son personas honoríficas que no reciben un solo salario por ser autoridad tradicional, pero también basado en el respeto de los ancianos que son nuestros sabios en cada una de nuestras comunidades, sin dejar de respetar los niños, los adultos, las mujeres, los niños, los jóvenes. Teniendo esto en cuenta,
creo que vamos a avanzar mucho, sin tanta arrogancia, sin tanta enaltecerse como políticas, menos en nosotros los pueblos indígenas, que eso pesa mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Cecilia López Sánchez, diputada por el Distrito 20, con cabecera en Las Margaritas, Chiapas. Tiene el uso de la palabra la licenciada Yonali Hernández, suplente de la diputada Flor de María Esponda Torres, del Distrito 2, Tuxtla Poniente. Muchísimas gracias, buenas tardes. Reciban un saludo de la diputada local Flor Esponda. Me pidió por favor poder estar presente aquí con ustedes acompañándolas. La verdad es de que yo celebro este tipo de iniciativas en el marco del Día Internacional de la Mujer. Creo que, como bien lo han comentado mis antecesoras en este increíble foro, hay mucho que nosotras tenemos todavía que hacer, pero también hay mucho que se ha logrado ya gracias a todo el trabajo de esas mujeres que han estado en pie de lucha para defender los derechos políticos de cada una de nosotras. Celebro también que por primera vez tengamos una mesa directiva conformada por puras diputadas mujeres. Me uno también a lo que comentó la maestra María Enriqueta, de que sin duda alguna creo que debemos de mantener los espacios para las mujeres dentro de los espacios de toma de decisión, porque sin duda alguna creo que la perspectiva de las mujeres es muy diferente a la que a lo mejor pudiera tener algunos compañeros varones. No por esto significa que debamos nosotros pelearnos, pero sin duda alguna nadie sabe mejor lo que pasa una mujer que una misma mujer. La verdad es de que estar aquí con ustedes es algo maravilloso para la diputada Flor Esponda y para mí, porque las dos somos mujeres jóvenes que conformamos una mancuerna bastante, pues con muchas ganas de poder hacer las cosas diferentes. Durante la administración pasada yo tuve la oportunidad de ser la regidora más joven del estado de Chiapas y pues ahorita soy diputada local suplente, y yo creo que hace unos años ninguna mujer joven pensaba que podíamos llegar a estos espacios de toma de decisión. Como bien lo mencionaba, hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía, pero también hemos avanzado demasiado. Y que las mujeres jóvenes podamos estar dentro de los espacios de toma de decisión, siendo que también las mujeres jóvenes somos minoría, quizá no tanto como las mujeres indígenas, y también celebro que tengamos diputadas locales y diputadas federales indígenas y que estén ellas dentro de los espacios, que ellas sean las que tomen las decisiones, y no como antes que eran pues usurpadas quizá por varones. Tenemos que seguir trabajando para redoblar estos esfuerzos, y que si ahorita ya las mujeres tenemos muchísimo más derechos políticos, pues que las niñas que vienen en camino tengan un espacio en donde puedan tomar estos puestos sin tener tantos problemas. También me gustaría comentar que pues desde los municipios se ha hecho un trabajo bastante fuerte para poder lograr que cada día más sea más accesible los espacios para presidentas municipales, para regidoras, para síndicas, y es muy importante también mencionar y visibilizar que pues la mayoría de las mujeres, incluyéndome en su momento, hemos sufrido violencia política. Por eso pues también me uno a la petición de la maestra Enriqueta, y también pedirles a ustedes, las legisladoras que en este momento se encuentran dentro de los cargos, que siempre velen por los intereses de nosotras las mujeres, que también somos pues minoría, y que podamos hacer un espacio en donde tengamos libertad, podamos seguir expresándonos, tener este tipo de intercambios de experiencias y fomentar cada vez más la participación de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres jóvenes dentro de los espacios de toma de decisión. Muchísimas felicidades a todas por estar aquí. La verdad es que se me hace muy importante tener este tipo de espacios en donde podamos conversar, y pues estamos ahí a las órdenes para lo que se necesite. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Yonali Hernández, suplente de la diputada Flor de María Esponda Torres, diputada del Distrito 2, Tuxtla Poniente. Tiene el uso de la palabra la maestra Sofía Martínez de Castro, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas. Agradezco mucho a la diputada Elizabeth Escobedo esta invitación, a todas y cada una de las asistentes virtuales, a la diputada Farid Abud, a la diputada Lina Nango, a la diputada Paula Villamonte, a la diputada Cecilia, bueno, a todas las integrantes además de la comisión, y por supuesto a mis compañeras aquí en el panel con quienes hemos tenido el honor de trabajar en diferentes momentos y de coincidir, particularmente
en el Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres. Pues es un gusto y creo que esta fecha tendría y tiene, como ya se ha dicho aquí, que llevarnos a la reflexión en varios sentidos. Yo iniciaría destacando pues que simplemente el estar reunidas aquí en el marco del 8 de marzo significa que falta todavía mucho por hacer, que si bien hay avances en materia de paridad, en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres y en propiciar pues las condiciones para que puedan ejercerse de manera efectiva, yo creo que difícilmente se realizaría un foro donde se analice el avance en el ejercicio de los derechos políticos de los hombres. Seguramente eso no tendría cabida y no tendría ningún sentido, pero sí es necesario, es urgente y es pues imprescindible que se realicen estos compromisos a partir de todas las instituciones, de las asociaciones civiles, de los órganos electorales, como en nuestro caso de las legislaturas del Poder Ejecutivo, para seguir avanzando en el reconocimiento y en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Creo que es importante también recordar que apenas vamos por el aniversario 69 en lo que respecta al voto para las mujeres, sin perder de vista, como ya se dijo aquí en un inicio por parte de la diputada, que Chiapas fue de los primeros estados en los que las mujeres tuvieron el derecho a votar en 1925, lo que nos coloca como uno de los estados con mayor antigüedad en el reconocimiento de este derecho político. En estos años las mujeres han dado múltiples batallas para ser reconocidas plenamente en su derecho a votar, pero también en su derecho a ser votadas, a ocupar un cargo de elección, y esto, como ustedes bien lo saben, no ha sido nada fácil porque las estructuras responden a un sistema y a un orden en el que lo masculino era el actor principal para todo, un eje en torno al cual todo giraba y se desarrollaba el mundo y se sigue desarrollando en muchas ocasiones. Aun cuando contamos con una constitución política que reconoce a las mujeres como ciudadanas con el derecho a votar y ser votadas y a participar en los asuntos públicos, son múltiples los retos y los obstáculos que se enfrentan para llegar a ello. En la década de los 90 del siglo pasado se introdujeron las cuotas de representación proporcional y de mayor participación de las mujeres en la integración de los cargos de elección, para ir abriendo posibilidades reales de que pudieran las mujeres ocupar estos cargos. El resultado, si bien fue positivo, trajo también la necesidad de legislar cada vez con mayor especificidad para evitar que los partidos políticos recurrieran a ciertas maniobras de simulación, esto para cumplir la cuota y posteriormente seguir aprovechando estos espacios para hombres. Con estos casos, los cuales yo creo que conocemos muy bien, se llega a la reforma de 2014, de la que ya se ha hecho mención también, incorporando el principio de paridad de género, y más adelante, en 2019, esta reforma conocida como paridad en todo, que se trata de establecer que todos los órganos de gobierno en todos los niveles, también los organismos autónomos, deben tener esta conformación paritaria, lo cual es un factor que suma a la consolidación y a la legitimidad de un Estado democrático que debe ser cada vez más incluyente y más plural. Recordemos que varias leyes fueron reformadas a partir de este principio de paridad en todo. Y quiero destacar un dato que me parece importante de esta reforma constitucional de 2019, y es que ocurrió precisamente con la primera legislatura paritaria en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Hago esta mención porque creo que es un gran ejemplo de lo que las mujeres pueden hacer desde estos espacios legislativos, desde estos espacios de representación, y por qué es importante que se llegue a ellos y que se siga trabajando una vez en estos espacios en agendas de género, en agendas que vayan viendo por el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. En el caso de esta legislatura del Congreso local, ya se dijo, es una legislatura paritaria integrada por 25 mujeres y por 7 mujeres indígenas, que ya lo mencionaba la diputada Cecilia, que sigue siendo una minoría y sin embargo es un avance respecto de la representación con la que se contaba en legislaturas anteriores. En el caso de las presidentas municipales, en la elección 2021, hubo un descenso en el número de alcaldías ganadas por mujeres respecto de 2018, cuando ganaron 33 de 122, esto es el 27%. En la elección del año pasado, de 117 municipios que tuvieron elección y que tomaron protesta
el pasado octubre, solo el 15% de mujeres lograron el triunfo, es decir, 17. La participación de las mujeres dentro del ámbito político, dentro del ámbito público, es un derecho y además eleva la calidad de la democracia, se generan las condiciones para ejercerlo en libertad y sin obstáculos, y esto debiera ser una obligación del Estado y de sus instituciones, lo es, de hecho. Pero también de la sociedad que debe normalizar que el espacio público es un espacio de las mujeres, a diferencia de lo que tradicionalmente se puede creer, y esto surge también desde la comunidad, desde la casa, desde la familia, desde las instituciones educativas. Es un punto sumamente importante porque me parece que tiene que ver con nuestra cultura y con este sistema patriarcal que, como se ha dicho, pues las mujeres han venido luchando contra él una y otra vez. Recordando rápidamente, según datos del INEGI, en 2018, Chiapas, las mujeres representan el 51% de la población, 55% viven en rezago educativo, al contar con educación básica. Nuestro estado sigue siendo, además, el tercer lugar en embarazo adolescente, el último lugar en acceso a servicios de salud y el primer lugar en muerte materna. Menciono esto simplemente para recordar que en un contexto así, en un contexto tan complejo, las posibilidades de que las mujeres se interesen y puedan tener una participación activa en la vida pública, pues se ven también con una mayor dificultad, se vuelven escasas, ya que su prioridad está obviamente en la supervivencia de ellas y de sus familias y de atender necesidades que evidentemente pues son y parecerían mucho más importantes. Haber logrado la paridad como principio constitucional ha sido un gran logro para las mujeres. Ha resultado también de normas internacionales, del trabajo de la sociedad, pero la pregunta sería, ¿ya llegamos? ¿Ya logramos lo que anhelábamos en materia de reconocimiento de los derechos político-electorales? Evidentemente, la respuesta es no. Es claro que las mujeres han logrado ir incrementando estos espacios en la vida pública y aumentar este compromiso con el resto de las mujeres. De ahí la impostergable necesidad de trabajar en agendas de género construidas con la base social para que respondan a estas necesidades reales. Hemos visto también que con la mayor participación de las mujeres en la vida política, en la vida pública, aumentan desgraciadamente los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Tan solo aquí en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se atendieron 3 casos de 2020, en el marco del proceso electoral 2021, 28 casos, sancionando a 10 personas y una reincidencia, y en este año, 2022, van 12 casos que han sido presentados. En Chiapas, además, se han inscrito ya 9 personas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral. Esto significa que durante el tiempo del registro no podrían contender por un cargo de elección y que de reincidir este plazo podría multiplicarse. De estos casos, 30 corresponden al ámbito municipal, 12 se trata de autoridades ya electas que denuncian entre los principales agravios la imposibilidad o la limitación en el ejercicio de su cargo, la segregación de sus funciones, la violencia psicológica, entre muchas otras. ¿Todas estas acciones son suficientes? No lo son. La realidad impone pues la obligación de que reflexionemos, de que pensemos todas en lo que estamos haciendo, en cuál es el incentivo para violentar a las mujeres antes, durante y después de un proceso electoral y por qué, como nos dicen estos casos, una vez terminada la elección y la atención sobre el tema que ésta supone, se piensa que se puede suplantar a una mujer en el ejercicio de sus funciones. Creo que a cada autoridad, a cada institución nos toca desterrar pues la indiferencia y actuar para que esto deje ya de ser una realidad. Falta mucho pues por hacer en materia de paridad y por llevar también a cabo todo lo que las leyes en la materia pues han venido construyendo. Por su parte, muy rápidamente, en el caso del IEPC se han implementado diferentes criterios, diferentes lineamientos para garantizar la paridad en los procesos electorales, el más reciente obviamente el proceso electoral ordinario del año pasado y el que ahorita ya tenemos en curso en estos 6 municipios donde habrá elecciones extraordinarias, como son los lineamientos en materia de paridad de género que deben observar los partidos políticos y las coaliciones, el reglamento para la postulación y registro de candidaturas, los criterios para garantizar la paridad de género aplicables al proceso electoral
extraordinario 2022. El IEPC vigila durante el registro de candidaturas el estricto cumplimiento de los principios de paridad. Ya decía mi colega hace un momento, la consejera Sánchez, que el día viernes concluyó esta etapa de registros, y además pues mantenemos atentas ante cualquier posible situación de violencia política contra las mujeres en razón de género, estar muy atentas a las posibles renuncias o sustituciones y apurar que en esta etapa tan importante las mujeres no sean violentadas. En este proceso hemos implementado la estrategia Candidatas Libres de Violencia para proporcionar información, orientación y acompañamiento directo a las mujeres que están participando en esta contienda. Además, pues tenemos dentro de la normativa interna para poner a disposición de la ciudadanía la herramienta 123 para atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, en la cual se incluye una guía ciudadana para identificar y denunciar conductas que lesionen los derechos político-electorales de las mujeres. Instrumentamos, además, como decía, procedimientos administrativos sancionadores por la vía especial. Y bueno, las principales conductas que hemos detectado como en los procedimientos especiales por violencia política en razón de género, como ya los comentaba, son obstaculización del cargo, entre ellas que no les convoquen a las sesiones de cabildo, que no cuentan con los recursos necesarios para ejercer su cargo, violencia psicológica, con intimidaciones, con insultos hacia las funcionarias, entre otras cosas. Además, los medios de comunicación tienen un papel fundamental, no solamente en los procesos electorales, sino para la existencia de la democracia en general, de modo que ese instituto ha implementado desde el año pasado en el proceso ordinario, y ahora lo estamos haciendo también un monitoreo de medios de comunicación a fin de conocer cuál es la presencia, cuál es la cobertura de estos procesos, particularmente de las campañas electorales. Bueno, en este proceso extraordinario estamos haciendo este monitoreo con perspectiva de género y con inclusión. Es importante también destacar que los partidos políticos están obligados, según lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Elecciones, a destinar el 6% de prerrogativas para generar y fortalecer el liderazgo de las mujeres, y esta disposición, pues evidentemente, tiene que ser cumplida. En el Instituto contamos con la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, que atiende a las mujeres que participan en las contiendas electorales a través de este programa que les mencionaba anteriormente, y que lo hace además de manera permanente en coordinación con la dirección jurídica. Como hemos visto, falta mucho camino para seguir avanzando a favor de los derechos políticos de las mujeres. Tenemos que hacerlos realidad todos y todas, instituciones, sociedad civil, legisladoras, la ciudadanía en general. Es necesario también, me sumo, ya se dijo por acá, esta legislación pendiente en materia de violencia política de género en nuestro Estado. Me sumo también aquí a la propuesta de la maestra Enriqueta para hacer esta investigación, que yo creo que desde la sociedad civil también será muy rica para ir valorando los avances y los pendientes y los retos que se tienen en el Estado en materia de igualdad y de ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Bueno, la participación en los asuntos de la comunidad, del municipio, del Estado, del país, es un derecho fundamental de las mujeres, es un derecho humano, y como tal tenemos la obligación de respetarlo y de hacerlo valer desde la trinchera en la que nos encontremos. No podemos pues dar un paso atrás, no podemos detenernos. Yo creo que está claro que para seguir avanzando y para hacer realidad lo que hasta ahora se ha logrado, la única vía es pues no detenerse, y al contrario hacer pues una comunidad más grande y sumar esfuerzos para que sea una realidad el ejercicio pleno de los derechos para todas las mujeres de nuestro Estado, sin importar el lugar en donde viven, la condición social o histórica de donde ellas se encuentran. Pues yo por aquí lo dejaría. Les agradezco mucho este espacio y estamos ahí a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sofía Martínez de Castro, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la palabra la diputada Lina Nango Molina y posteriormente la magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Muy buenas tardes a todas las panelistas, las saludo con mucho gusto, a mis compañeras integrantes de la Comisión de Igualdad de Género. Es un gusto estar el día de hoy
en el Conservatorio de Igualdad y Participación Política de Mujeres y sentirme bien representada por todas y cada una de ustedes. Para mí estar en la Comisión de Igualdad de Género es una responsabilidad y un gran compromiso que he comentado siempre, asumo con mucha dedicación y responsabilidad. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como ya se ha mencionado antes, es una conmemoración, no es un festejo, es visibilizar los retos que se tienen y sobre todo agradecer a todas aquellas que nos han antecedido, aquellas que con su esfuerzo y determinación abrieron el camino para que muchas de nosotras el día de hoy estemos aquí. A nosotras como legisladoras nos toca seguir trabajando, a nosotras desde cualquiera y a ustedes de cualquier trinchera, nos toca seguir unidas, siendo sororas y buscando sobre todo abrir nuevos caminos y dejar incidencia en todos los espacios para las futuras generaciones que están por venir. Es importante resaltar que cada mujer chiapaneca, independientemente de su condición social, pueda tener acceso a los derechos más elementales, que pueda vivir alejada de la violencia y con prosperidad en sus vidas. Es importante que la participación política en todo sentido es trascendental, que las mujeres tomemos las decisiones que competen exclusivamente a nuestras vidas. ¿Quién más que nosotras mismas podemos visibilizar nuestros retos, nuestras condiciones, que nosotras para poder tomar decisiones? Celebro que cada día seamos más mujeres que estamos incidiendo en las tomas de decisiones, pero es importante recalcar que el camino es largo. Esto no se trata del protagonismo de una, sino todo lo contrario. Es una lucha de todas y cada una de nosotras. Es importante que nos sumemos sociedad, la sociedad civil, los colectivos y sobre todo los 3 niveles de gobiernos para hacer una causa común. Al final de cuentas se trata de deconstruir algo que ha sido culturalmente a través de los años rezagada a las mujeres, a través de los años limitaciones, a través de los años violencia que se sigue generando a través de estos momentos y sin embargo se necesita de este esfuerzo en conjunto para poder seguir generando verdaderos cambios. Esta legislatura, con una gran presencia en mujeres, como lo hemos comentado, está llamada a fortalecer la agenda de género, a legislar con una agenda de género. Ese es el compromiso que tenemos nosotras como representantes de las mujeres. Una democracia será siempre la participación con las mujeres por el bien de nuestro Estado. Yo agradezco mucho a la diputada Elizabeth el convocarnos el día de hoy, porque mañana es un día trascendental para seguir visibilizando los retos que aún tenemos por hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Lina Nango Molina, del Distrito 14, con cabecera en Cintalapa, Chiapas. Tiene el uso de la palabra la maestra Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, diputada Elizabeth Escobedo Morales, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Chiapas, por esta invitación. Saludo a todas las diputadas que ya me precedieron en el uso de la voz. Qué importante es conocerlas y verlas. Algunas ya tengo el gusto, pero saludo con mucho gusto también a la diputada Farid Abud, a la diputada Cecilia, a la diputada suplente del Distrito 2, a la diputada Nango Molina, que acaba de precederme, y por supuesto a las panelistas, a las consejeras Sofis, a mi querida maestra María Enriqueta y a Liz en representación de la contadora pública María Mandiola Totoricabuena. Gracias por la invitación, y la verdad cuando me llegó la invitación me puse a pensar en el título y dije: avances de las mujeres de la participación política y pública en nuestro país, en nuestro estado. Y bueno, dije, yo voy a hablar de nuestro estado. Y yo creo que avances sí hay, porque si no, no estuviéramos aquí reunidas tantas mujeres
ocupando espacios de tomas de decisión. A excepción de mi querida maestra María Enriqueta Burelo, todas las demás representamos en una autoridad y en el caso de ustedes, electas por eso mismo, por el pueblo, y nosotros designadas a través también de uno de los poderes, en el caso de las magistradas, por Senado de la República y magistrados, y en el caso de las consejeras por el Instituto Nacional Electoral, también un organismo constitucionalmente autónomo que también es designado por otro poder que fue electo. Entonces, en este caso yo creo que avances sí han habido muchos. Quiero comentarles que desde mi ámbito jurisdiccional, en un principio fue a través de sentenciazos, como decimos nosotros, en materia jurisdiccional y en los encuentros de las magistradas. Fueron sentencias que fueron visibilizando tanto la violencia política en razón de género como los casos tan emblemáticos chiapanecos de la violencia que sufrieron en 2016 las presidentas municipales de Chenaló y Ochú, que fueron un precedente muy importante para todo el país tratándose de violencia política en razón de género. Pero también hay sentencias que hablaron sobre las cuotas y cómo teníamos que empezar a entender este principio que ahora es de paridad. Y bueno, después de estas sentencias, después de existir protocolos para poder estudiar lo que era la violencia política contra las mujeres o poder interpretar lo que decía la ley en favor de este grupo de mujeres que por años fuimos discriminadas y que ahora se nos da este principio muy grande que es de la paridad. Después de esta intervención del Poder Judicial a nivel nacional, que fue la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues vinieron dos grandes reformas que no podemos dejar a un lado a nivel nacional, como fue la de la paridad en 2019 y la violencia política en razón de género en el 2020. Hace poquito tiempo platicaba yo en el Senado cómo estas dos reformas tenían que verse a la par. ¿Por qué? Porque la paridad, por supuesto que generó más espacios de oportunidad para que las mujeres ocupemos candidaturas, ocupemos espacios de decisión en los 3 niveles de gobierno y en los 3 niveles y en los 3 poderes. Pero ¿qué ocurrió después de esta paridad total? Se incrementó la violencia política en razón de género en las mujeres. Eso se los digo porque tengo datos como presidenta del observatorio en el proceso electoral pasado y también hay datos dentro, los que nos acaba de dar la consejera Sofía Martínez de Castro y en este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Es decir, a medida de que a las mujeres se les otorga la oportunidad de participar en el caso de ser candidatas, se aumentó la violencia política en razón de género. Tuvimos candidatas privadas de la libertad, tuvimos candidatas amenazadas que se acercaron al Observatorio de Participación Ciudadana. ¿Y qué sucede? Ahorita, ocupando los cargos de dirección, hay violencia política contra ellas, ya sea como presidentas, como síndicas, como regidoras, y no dudo que también ustedes pudieran estar sufriendo algunas de las conductas que ustedes consideran como una violencia política en razón de género. Entonces, van como de la mano estas dos reformas, y creo que acá, en el estado de Chiapas, se asumió esa responsabilidad y hubo una reforma a nivel constitucional que conocimos también como paridad total. ¿Qué sucedió con la reforma en violencia política en razón de género? Alguien ya lo comentó de las panelistas, y fue que por una acción de inconstitucionalidad se vino para atrás esta ley de instituciones y procedimientos electorales, donde ya se encontraba un procedimiento especial sancionador. A pesar de no estar en esta ley, hay que reconocer que en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se conoce este procedimiento especial sancionador, que es precisamente para todas estas personas, en cargo de elección popular, para también a personas que están en los medios de comunicación y que ejercen violencia contra las mujeres. Aquí ninguna se salva. Ahora, avances en datos duros. Les voy a ir diciendo lo que yo considero y lo que yo tengo datos duros. En el Congreso del Estado, por supuesto que sí hay avances, ¿no? Ya se presentó hasta un cuadro por parte de una de las consejeras y ahorita estamos hablando ya de un Congreso con más del 50%, en donde hay 25 mujeres y 15 hombres. Sí hay avance, ¿verdad? ¿Qué pasa en las presidencias municipales? Hubo retroceso. En el proceso electoral 2021 hubo un retroceso.
habían sido electas anteriormente 34 y 33 mujeres en los procesos electorales inmediatos anteriores, 2015-2018, en este tenemos 17 mujeres nada más. ¿Qué sucede? Tenemos muchas síndicas municipales, tenemos muchas regidoras por el principio de mayoría relativa, en donde toda la ciudadanía las eligió, y muchas mujeres por el principio de representación proporcional, por esas leyes y esos lineamientos que hubo para determinar que las mujeres tuvieran los primeros espacios en estas representaciones, en estos espacios de representación proporcional. Pero algo está fallando ahí, porque no estamos en espacios de toma de decisiones. De 34 mujeres, bajamos a 17. Habría que repensar qué es lo que está sucediendo y por qué hubo esa baja. Ahora, mujeres indígenas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en sus lineamientos estableció cuántos municipios eran indígenas, y tuvimos muy pocas mujeres indígenas que están detentando o que fueron electas para ser presidentas municipales. Y más allá de que hayan sido electas, hay que ver quiénes verdaderamente ejercen el cargo. Regreso a la opinión que dio la diputada Cecilia, y al decir, hablamos de una paridad, pero también veamos de que no solo sea formal y sea a través de cuotas y a través de espacios, veamos que se detente el poder, porque ¿quién más que nosotros como mujeres para poder tener las mejores decisiones en nuestras comunidades? ¿Qué sucede en mujeres en espacios de toma de decisión a nivel de poder ejecutivo? En Chiapas sí se cumple. En Chiapas existen más secretarias de despacho que hombres, y por eso en el observatorio nosotros obtuvimos el segundo lugar el año pasado en esta calificación que hay de observatorios a nivel estatal. Por supuesto que hay más mujeres en tomas de decisiones, entonces yo diría que ahí sí hay un avance. ¿Qué pasa dentro de los partidos políticos? Ustedes pertenecen a un partido político. No hay dirigentes mujeres en Chiapas en igualdad de condiciones que hombres. Actualmente, y toda vez que están celebrándose y está el proceso de elecciones extraordinarias, tenemos 3 dirigentes mujeres. ¿Qué pasa con los demás partidos políticos? ¿Qué pasa con la alternancia? ¿Qué pasa con ese 50 y 50? ¿Qué pasa con la paridad total dentro de los partidos políticos? Ahí no hay avance. Y bueno, así me iría también en el Poder Judicial. Hoy se celebra el Día de la y el Juzgador a nivel nacional, y estaríamos viendo qué cifras tenemos como juezas y como magistradas. Ahí también hay una deuda pendiente en el estado de Chiapas y también en nuestro México. Entonces, les voy a decir algo, avances sí hay, pero hay que ir estudiándolos y sectorizándolos, porque lo que no se dice en números, lo que no se dice en estos foros, no existe. Entonces, ojo, dejo ahí ciertos números, ciertas cantidades duras para decir en qué sí hemos avanzado y en qué no hemos avanzado. Ahora, los retos que tenemos, siempre me paso y a veces siempre pongo los 10 minutos, porque si no, podría yo de hablar muchas cuestiones que vivimos en un proceso electoral y que me tocó vivir como presidenta del Tribunal Electoral del Estado. Imagínense, fui la primera mujer electa como presidenta de este Tribunal Electoral del Estado para el periodo 2019-2021. Estaríamos hablando que si no es por la paridad total, no estaría yo hablando de una primera mujer. 2, alguna experiencia que les quiero compartir. Había una sala de presidentes con las fotos de todos los presidentes. No se concebía que pudiera haber una mujer como presidenta. Durante ese tiempo que tuve el honor de dirigir este tribunal, se cambió a una sala de presidencia, porque no dudo que vengan muchas mujeres después de mí a presidir. Retos hay muchos, pero hay que ubicarnos en cada uno de nuestras competencias. Yo sé que ustedes son legisladoras, ustedes consejeras, mi querida amiga Liz viene en representación de una Secretaría de Estado como es la de Igualdad, y que no es menos importante, sino muy importante para este tipo de foros y para las mujeres chiapanecas y las mujeres mexicanas. Pero creo que hay retos, y en el Ejecutivo es que al hablarnos de todas estas políticas públicas, hay que ver que se cumplan estas políticas públicas, porque me encanta ver los programas de políticas públicas y me encanta ver que en los municipios y que en muchos lugares hay un porcentaje,
pero ojo, estemos observando que se cumplen con estas políticas públicas. Desde el punto de vista jurisdiccional, tampoco nos saltamos ni tampoco nos tapamos los ojos. Tenemos una gran responsabilidad y es lo de juzgar con una perspectiva de género. Las mujeres chiapanecas lo necesitan y nosotras tenemos esa obligación. No es opcional para hombres y mujeres juzgar con una perspectiva de género. Es nuestra obligación. Ojo, veamos que esas sentencias así se hagan y así se juzguen. Pero dentro de todas las sentencias en donde exista una mujer que esté planteando un agravio por el hecho de ser mujer, se juzgue con esta perspectiva. 2, en el tema legislativo, ustedes también es un poder muy importante, es un poder que aparte está empoderado, 25 de 40 es una gran cantidad. Legisladoras tenemos pendiente la reforma y la armonización de la violencia política en razón de género, lo dijeron las consejeras, lo dijo la maestra Enriqueta Burelo, ahí habría que ver y unirnos. No estoy hablando de que nada más estemos, generar foros, generar conciencias y poder, sociedad civil, autoridades, unirnos en beneficio de las mujeres. ¿Que se conoce? Sí se conoce, pero creo que hay que aterrizar muchas cuestiones. Y hablo a nivel político electoral, pero creo que la maestra Enriqueta habló de cuestiones que no son políticos electorales, que también son pendientes para las mujeres chiapanecas. A nivel de Chiapas, y fui a representar hace poquitos días a mi entidad, porque somos el segundo estado que con más hablantes de una lengua materna después de Oaxaca. Oaxaca ocupa el primero y nosotros el segundo, ¿verdad? Entonces, fui a hablar de un tema sobre todo trascendental y me encanta poder escuchar a la diputada Cecilia porque ella lo vive, porque ella conoce a su comunidad y a veces necesitamos más empatía y les decía yo, más ponernos en los zapatos de aquellas mujeres que están luchando por poder gobernar en una comunidad que no es empática con ese derecho a las mujeres a poder gobernar. Y entonces hablaba yo de muchas áreas de oportunidad a nivel nacional y decía, hay una intersección de vulnerabilidades tratándose de mujeres indígenas que quieren participar en política. Y la primera es, son indígenas, es decir, no todas hablan el español al venir o al llegar al instituto a denunciar una violencia política de género o a la fiscalía o a este tribunal a decir, ¿sabes qué? Me están violentando mis derechos. Entonces son indígenas, hablan otra lengua, hablan otro idioma que no se lleve, que necesitamos traductores cada vez que viene una mujer indígena a tocar las puertas de estas autoridades que aparte les deben toda la atención. 2, lo decía la diputada, pertenecen a esos municipios con un alto índice de pobreza. Es decir, esas mujeres también están viendo porque sus hijos coman. Entonces yo les decía, se enfrentan a esta intersección de vulnerabilidades como mujeres indígenas. Entonces creo que ahí también hay un reto pendiente. En Chiapas hay una defensoría para mujeres y grupos vulnerables a nivel político electoral. Habría que valorar cómo estamos en las otras defensorías para la defensa de nuestras chiapanecas en todos los ámbitos, familiar, penal, todo lo que tiene que ver con los derechos para que la mujer chiapaneca, no solo la indígena, sino todas las que nosotros estamos obligadas a defender, como es mi caso como juzgadora, tengan todas estas garantías. Aplaudo los foros porque están en el marco de esta conmemoración del día de mañana, pero creo que esta sobre todo es una invitación a ustedes legisladoras, a ustedes consejeras, que nos unamos en foros muy importantes para generar una propuesta de violencia política contra las mujeres, de reforma de violencia política contra las mujeres, que una los esfuerzos. Está en propuesta una reforma muy importante al segundo constitucional a nivel nacional, que tiene que ver con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nos capacitemos todas y generemos una buena propuesta de reforma. Agradezco mucho al Congreso del Estado, me gusta ver que están preocupadas igual que nosotros y pues quedo a sus órdenes a efectos de que pudiéramos generar esta forma de trabajo en conjuntos. Aquí todas somos, se puede decir, resultado de esta reforma de paridad total.
Entonces aprovechemos este inmejorable momento de ser y de vivir un espacio de como autoridades públicas. Muchas gracias a todas y todos los que nos ven a través de sus redes sociales y que tengan un excelente día. Muchas gracias, maestra Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Agradecemos la participación y presencia de las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y a cada una de nuestras ponentes en el tema Avance de las mujeres en la participación política y pública, y a quienes nos siguieron por las plataformas virtuales del Honorable Congreso del Estado. Quiero decir que vamos a trabajar en los temas específicos que hagan falta y que nos reuniremos con todas ustedes, si así lo permiten, con los organismos, sociedad civil, colectivas, para continuar con los trabajos de esta soberanía popular. Siendo las 13 horas, se clausuran los trabajos de este día. Muchas gracias, estimadas consejeras, magistradas y todas las que hoy estuvieron con nosotros.